El tema a desarrollar ahora es estructura de un compilador. La agenda a desarrollar es la siguiente. Tendremos lo que es la definición de un compilador, los tipos de compiladores, la estructura de un compilador y las aplicaciones de los compiladores. ¿Qué es un compilador? Un compilador no es más que un traductor cuyo fuente es un lenguaje de alto nivel y cuyo objeto es un lenguaje de bajo nivel, y a la vez ejecuta al mismo tiempo que traduce. Ahora vamos a mencionar algunas ventajas. Entre ellas están que solo se compilan una vez, su ejecución es más rápida y se da una optimización de código e información del error más detallada. Entre los tipos de compiladores tenemos al ensamblador, al compilador cruzado, al compilador conmutador, al autocompilador, al metacompilador y al descompilador. Ahora les voy a explicar lo que es la estructura de un compilador. Y sus fases son el análisis léxico, luego se da un análisis sintáctico, luego pasa a un análisis semántico, luego se da una generación de código intermedio, luego una optimización de código intermedio y por último se da la generación y optimización del código final. Todas estas fases antes mencionadas se dan en una gestión de errores y luego se obtiene la tabla de símbolos. Ahora, para mencionar las fases anteriores, tenemos el análisis sintáctico, que comprueba los valores unitarios del programa o tokens. Se encuentran las palabras reservadas, también se encuentran palabras no específicas, entre ellos pueden ser constantes o identificadores. Y el análisis sintáctico recibe los tokens del analizador léxico y comprueba que están ordenados conforme a la gramática. Luego vamos a la otra fase, que es el análisis semántico. Este comprueba la validez del programa y se da una comprobación de tipos en operadores. Luego la tercera fase es la generación de código intermedio. En este se codifica el lenguaje fuente en un lenguaje intermedio entre el lenguaje objeto. A su vez, permite la separación entre el front-end y el back-end. Luego se da una utilización de código de 3 direcciones y sus instrucciones condicionales y saltos. Luego la siguiente fase, optimización de código intermedio. Este permite realizar mejoras en el código intermedio, se da una eliminación de saltos consecutivos, se dan factorizaciones, se elimina el código inservible y se da la optimización de bucles. Continuando con las fases, la generación de código objeto. Este genera una secuencia de instrucciones en código ensamblador o máquina a partir del código intermedio. La tabla de símbolos no es más que donde se registran los identificadores, constantes, funciones y otros objetos especificados en el programa fuente. Y a la vez el compilador desarrolla funciones comunes de acceso a ella. Luego se da el manejo de errores, que son
más que mensajes de error que el compilador emite cuando encuentra una inconsistencia en cualquiera de las fases de compilación. Normalmente en una compilación no se muestran todos los errores producidos. Luego, para mostrar lo que es el front-end y el back-end, tenemos aquí que se genera el código fuente y dentro de este se da el análisis léxico, el análisis sintáctico, el análisis semántico y la generación de código intermedio. Luego este permite pasar a la siguiente fase, que es el backend, y dentro de este tenemos el código objeto, que es donde se da la optimización de código intermedio, se genera el código objeto y se optimiza el código objeto final. Y las aplicaciones de las técnicas de compilación. Tenemos las siguientes: son las interfaces textuales, el manejo de fichero de texto estructurado, los procesadores de texto, el diseño e interpretación del lenguaje, la gestión de bases de datos, el procesamiento del lenguaje natural, la traducción de formatos de ficheros, el cálculo simbólico y el reconocimiento sintáctico de formas. Y bueno, esto ha sido lo que es la estructura de un compilador. Gracias.